Bienvenido al capítulo número 4 de la serie El Cristiano y el Dinero. En este capítulo vamos a estar hablando del diezmo como mandamiento y la pregunta, ¿es obligatorio? Aunque el diezmo es anterior a la ley, una costumbre oriental instalada desde antaño, pasa a ser una obligación exigible para Israel en el momento en que Dios lo introduce en la ley. Pero para nosotros que vivimos en el tiempo de la dispensación de la gracia y en el ejercicio de esa libertad ontológica con la que Dios nos creó, podemos decir que ningún mandamiento es obligatorio. No suele ser el enfoque más tradicional, pero déjame que te lo explique y vas a ver que es el enfoque más acertado. Ningún mandamiento es una obligación. La razón es muy sencilla. Si algo es una obligación, necesariamente debe existir alguien o una entidad que se encargue de obligarnos. Para eso, alguien nos controlará y en caso de incumplimiento nos castigará. Por ejemplo, obligatorio es pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque existe una institución llamada Estado que me va a controlar y en caso de que yo no pague mis impuestos, me va a hacer una denuncia. En cuanto a los mandamientos divinos, si nosotros estudiamos pormenorizadamente las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que Dios entregó los mandamientos más bien como enseñanzas y consejos para que el hombre tenga bienestar en cumplir los mandamientos. Y lo que se suele percibir muchas veces como un castigo, en la mayoría de los casos no suelen ser castigos, sino simplemente la consecuencia de haber tenido una conducta contraria al mandamiento, una consecuencia natural. Lo vamos a ver a continuación. Te voy a invitar a leer Levíticos 18:5. Mira lo que Dios dice. Dice, si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Y lo firma ahí diciendo yo soy el Señor. Es decir, que los mandamientos están pensados para que nosotros tengamos bienestar. Los supuestos castigos que Dios envía por incumplir los mandamientos no se tratan en muchos casos estrictamente de castigos propiamente enviados por Dios, sino que eso ha sido más bien una manera en que los hombres de la antigüedad han entendido determinados acontecimientos. El mejor acercamiento al tema nos lleva a concluir que los tales castigos no son más que la simple consecuencia que se deriva de una conducta, porque todo efecto tiene una causa, conducta que se intentó prevenir mediante el mandamiento. Te lo voy a poner de una forma muy ilustrativa. Yo le doy una orden a mi hijo de que se abrigue porque hace frío, de lo contrario puede contraer neumonía y morirse. Acto seguido, mi hijo sale desabrigado a la intemperie, se enferma de neumonía y se muere. No fui yo como padre que le envié la neumonía ni la muerte para castigarlo por haber desobedecido mi orden de abrigarse, sino la simple consecuencia de haber salido desabrigado, o lo que es lo mismo decir, la consecuencia de haberme desobedecido. Tampoco es que yo le di la orden de abrigarse por capricho, se la di para protegerlo. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían, no era un castigo asociado a un capricho divino. Digamos, Dios tenía ganas de que no comieran de ese árbol y pueden comer de cualquier árbol, pero de este no. Y si comemos este, ¿qué pasa? Y bueno, les pongo un castigo. Solamente para entretenerse viendo a ver si hacían eso. No. Sino que eso era el anuncio de lo que ocurriría si el hombre le abría la puerta al mal mediante comer ese fruto. Cuando Dios le dice a Eva que Adán la va a someter, no es eso ni un castigo que Dios le impone, ni mucho menos es el plan que Dios tiene para la mujer, ser dominada por el hombre. Es simplemente el anuncio de la consecuencia de haberle abierto la puerta al mal. A partir de ahora tu marido te va a someter. Lo mismo con el tema del parto doloroso. No es la voluntad de Dios ni el deseo de Dios que la mujer sufra al parir. De hecho, la propia expresión bíblica nos muestra que el diseño original de Dios para el parto no necesariamente era con dolor. Por eso anuncia que desde ese momento en adelante tendría dolor. Si uno analiza la propuesta de vida en el paraíso, el dolor no tiene sentido alguno en un cuerpo que no está diseñado para morir y en un ambiente libre de mal, sin inclemencias del tiempo, sin riesgo de lesiones. El dolor es un elemento ausente en el diseño original divino y pasa a ser un mal necesario para nuestro instinto de conservación, en un mundo nuevo que le acaba de abrir la puerta a la muerte y al mal. De ahí que nuevamente, sin ser ni el deseo ni la voluntad de Dios que fuera así, lo que Dios hace es anunciar cómo serían las cosas en el nuevo escenario. Una de las formas de entender adecuadamente esto es observar el contexto en el que Dios pronuncia sus afamados 10 mandamientos. Los hebreos acababan de ser rescatados de la cruel esclavitud egipcia. La palabra mandamientos que se utiliza aquí en la Biblia no es ni mitzvah ni mitzvot, que en hebreo significa ordenanza en el sentido más estricto, sino que la palabra en hebreo que se utiliza cuando hablamos de los mandamientos es devarim, que se traduce más exactamente como palabra o consejo. De hecho, en Éxodo capítulo 20, que es el encabezado de los 10 mandamientos,
Empieza de esta manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y ahí después empezó, yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto, no tengas dioses ajenos a mí, etcétera, etcétera, dan todos los mandamientos. Pero no dice habló Dios estos mandamientos, dice habló Dios estas palabras. Y luego empieza a dar los mandamientos. Ahí Dios se presenta como el libertador de Israel, no como su nuevo faraón o como su nuevo opresor. Por lo tanto, no le presenta órdenes como se las presentaba el faraón, sino consejos para que sean libres. La motivación correcta para obedecer los mandamientos de Dios nunca debe ser el miedo al castigo divino, que en muchas ocasiones, como ya te mostré, ni siquiera es tal. Ni tampoco es válido obedecer a Dios porque tengo a alguien que me controla y me obliga. De hecho, la iglesia no es una institución pensada para ejercer control sobre sus miembros. En ese sentido, ni el diezmo, ni la ofrenda, ni ningún otro mandamiento es una obligación en términos prácticos, porque nadie obliga a diezmar. A nadie se le descuenta del sueldo el diezmo, ni nadie concurre a intervenir la caja de un comercio cuyo dueño es cristiano para obtener el diezmo. Y nunca debería ser así, dado que el diezmo, como cualquier otro mandamiento, necesariamente debe ser un acto voluntario, que nazca desde el corazón de la persona, porque en primer lugar ama a Dios y porque ha entendido que lo que Dios le pide es por su bien. Esa es la obediencia genuina y válida a los mandamientos, y también esa es la obediencia que Dios pretende. En este contexto, entonces, yo me tomo los mandamientos como una exigencia para mí mismo. Yo me los tomo como una obligación para mí mismo, pero no porque alguien o una institución me lo impone. En la época de Israel, el diezmo era una exigencia que estaba en la ley. Si en el tiempo de la ley era una exigencia, ¿cómo no ir nosotros más allá de la ley hoy en día para honrar a Dios y sostener su obra en la tierra? Hasta acá con el capítulo 4 acerca de si el diezmo es obligatorio o no como mandamiento, y nos vemos en la próxima entrega, en el próximo capítulo. Gracias.